Bueno, en primer lugar, pues agradecer a la Liga Española la invitación, el que estemos aquí, agradecer a todos los ponentes las magníficas lecciones y experiencias que han compartido con nosotros a lo largo de la jornada de hoy, y especialmente agradecimiento a la Liga, tanto a nivel nacional como la Liga de Alicante, su apoyo incondicional en el programa de cohesión social, que es el programa para el que yo trabajo como técnico junto a otras dos compañeras. Precisamente en una de las últimas cuestiones que se han planteado en la última conferencia que se ha dado, se hablaba de medidas concretas de lucha contra los discursos de odio, y yo considero particularmente, y espero que los oyentes aquí compartan lo mismo, tras la exposición qué medidas, ante esa pregunta de qué medidas particulares podemos emprender frente a esos discursos de odio, los tres programas que se han implementado en la ciudad de Alicante son medidas concretas que están dando sus frutos, que son positivos y que están creando barreras y frenando los discursos de odio. En Alicante se han implementado estos tres proyectos, que el primero de ellos, que de otras compañías que desarrollan, que es maravilloso, se llama Programa de Formación Permanente para Personas Migrantes, que se dedica a la enseñanza de la lengua castellana porque es la primera barrera que se encuentra la persona que se ve desplazada a nuestro territorio, lo cual facilita mucho sus relaciones con la administración, incluso precisamente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando tiene que transmitir cualquier hecho delictivo del que es víctima, o cualquier injusticia que sufre, o cualquier barrera. Precisamente un delito de odio, si no conoce la lengua, pues difícilmente va a poder comunicar que es víctima. El segundo programa es el CAI, que es un centro de apoyo a las personas migrantes que se dedica al asesoramiento jurídico, porque la segunda barrera que se encuentran las personas migrantes es precisamente el desconocimiento de las normas, el acceso a la regularización, que no es tan masivo como ciertos discursos y fake news nos mandan, como que es masivo, rápido, etcétera, con un conjunto de ayudas, sino que es rotundamente falso. Y la tercera rama o sustento del trabajo en Alicante es nuestro programa, que es el programa de cohesión social desde la escuela, que tiende precisamente a proteger y ayudar y a cohesionar a las personas más vulnerables ante los discursos de odio, que son los niños. ¿Vale? Porque precisamente últimamente hemos oído discursos, ¿no?, de menas, ¿no?, y que quita el factor, ¿no?, de ser un niño, una persona inocente y débil, que la prioridad de la política estatal y de nosotros como sociedad es proteger precisamente a esos menores. Ese es nuestro trabajo. El programa de cohesión social desde la escuela se dedica a acompañar a las familias y a esos menores desde el momento en que se incorporan al colegio mediante una acción positiva que se llama la acogida. Es decir, nosotros que somos conocedores de su lengua, ya sea en árabe, en ruso, acompañamos a ese menor el momento en que entra al colegio junto a la familia, le presentamos al director, a su tutora, al resto de compañeros, entramos con él en el aula. Paralelamente, la seguridad y la felicidad, el desarrollo del menor va implícito al de su familia, y por lo tanto ya accionamos un conjunto de acciones positivas dentro del programa, que son, por ejemplo, el acompañamiento lingüístico. Es decir, a la hora de que el centro se les traslade cualquier información sobre ese menor, en tutorías, en información, nosotros estamos ahí presentes para romper precisamente, porque el desconocimiento de la lengua, el romper la barrera de comunicación entre las partes, genera odio, genera incomprensión, y la comprensión raiza en el odio, ¿no? No se integra, es que no aprende el idioma, es que el niño no mejora, pues que el padre no comprende, y el menor está en la misma situación. Precisamente dentro de esta acción positiva va implementada con otra, que es la mediación intercultural, que es otro eje importante del proyecto en el que nosotros trabajamos, que consiste precisamente en esos pequeños choques culturales, de comprensión cultural de ciertas actitudes que tenga la persona, porque es un factor cultural que lleva consigo, es un bagaje. El acercárselo al profesorado, al equipo directivo, facilita muchísimo el diálogo, porque una vez que lo comprenden, ya no se produce el rechazo, sino que desde la comprensión se trabaja la transformación y la adaptación dentro de lo que es el entorno escolar. En paralelo, hacemos un asesoramiento integral y seguimiento a la familia, es decir, el primer objetivo es precisamente que se apunten al curso de castellano para que desarrollen conocimiento de la lengua, para que puedan comunicarse tanto con nosotros como con el resto de administraciones y servicios públicos y privados de la ciudad. Les asesoramos en la documentación, la gestión administrativa, que les es todo un mundo, porque es totalmente desconocido, porque es complejo, ya lo es para los que son alóctonos, o sea, los que son autóctonos, imaginemos para los que son alóctonos. Asimismo, lo que hacemos es, precisamente en ese seguimiento, procurar ver la evolución y la integración del niño y de la familia, y
darles un soporte con los recursos públicos y privados que existen en la ciudad. Hay una interconexión con los servicios propios que da la Liga a través de sus programas y de los otros que tiene la ciudad de Alicante. Y con ellos estamos consiguiendo resultados hiperpositivos. Primero, de comprensión e integración por parte del colegio, del profesorado, que comprende esa realidad, de los menores que se ven acogidos ya de entrada en el colegio, arropados por los menores, por el profesor que comprende su situación, porque también es muy importante una cosa que se ha dicho aquí y que nosotros hablamos. Si no se conoce la realidad de la persona que viene al centro, nace el prejuicio, nace el estereotipo y arraiga el discurso del odio. Cuando un profesor no comprende por qué un menor se esconde debajo de una mesa, si no se lo explicamos, si no le llega, lo que al final le lleva un prejuicio, es que el padre no entiende, no le importa a su hijo, habla con el director, es que son así, es que mira nuestro... Hasta que comprenden que ese niño viene de Alepo, de sufrir la guerra y que su forma de defenderse en un país donde les bombardeaban era ponerse bajo la mesa para salvarse, cosa que reproduce nuestro país. Un año después ese niño habla perfectamente castellano, está integrado en el aula, es feliz y juega en el patio. Precisamente consideramos que es primordial este proyecto y este trabajo en el que está implicada la Liga, porque hay muchísimas labores que desde aquí aplaudimos en el terreno de las personas adultas, pero si lo hacemos en el terreno de la infancia, de los niños, ya creamos cohesión en el aula, ya creamos comprensión, ya no es capaz de penetrar en el futuro el discurso de odio, porque ya conocen a sus compañeros, ya conocen a gente de todo. Tenemos colegios con 68 nacionalidades, donde la ratio de alumnado extranjero supera el 90% de la población. Y conviven y no hay conflicto. Estamos creando las bases de un futuro donde el odio ya no puede penetrar, porque lo que les van a hablar de esa colectividad que se hablaba antes como término frente al sujeto individual ya se ha roto. Ya han convivido con esta y no ha existido el conflicto, ya no puede arraigar el prejuicio, el estereotipo y el discurso de odio frente al compañero con el que has convivido. Precisamente, y voy ya terminando, no quiero consumir más tiempo, lo que nosotros procuramos trabajar a través de este proyecto, que os invito a todos a que a través de la página de la Liga, a través de las páginas que tenemos alojadas y a través de las noticias, hacer un seguimiento de estos proyectos que yo creo que son necesarios, que son positivos, que están teniendo un éxito en la ciudad de Alicante, que reconocen los directores, los colegios. Estamos muy contentos con la evolución de las familias que acaban comprendiendo castellano, que obtienen el permiso de residencia, que trabajan, que nos lo trasladan, que nosotros lo tenemos y que es el ejemplo vivo de que el discurso no tiene sentido frente a la realidad que se está viendo. Precisamente frente a eso vemos dos situaciones que a mí me gustaría ya como final trasladar, y es que lo que se tiene que trabajar dentro de esa cohesión es el concepto positivo de la cooperación, trasladarlo en ejemplos. Y en esto me voy a la parte de los técnicos. El programa de cohesión lo formamos 3 personas. Yo soy saharaui y vine aquí siendo un MENA, un menor extranjero no acompañado. Y soy graduado en Derecho por la Universidad de Alicante. Y tengo a mi compañera, que es Soad, que tenía que haber estado aquí, excuso su imposibilidad de comparecer porque tiene un problema familiar, es otra menor extranjera acompañada que vino aquí en los años 80, a finales de los años 80, que hoy es nacional española igual que yo y que es filóloga por la Universidad de Filología. Y nuestra compañera Elena, que es la técnico para la población rusa, que es licenciada en Psicología Clínica. Que somos personas que han venido aquí, siendo pequeñas, con absoluto desconocimiento de la lengua, de la cultura, de la tradición, y nos hemos criado, somos parte de esta sociedad, contribuimos a mejorar esta sociedad. Precisamente esa imagen choca contra el discurso de vienen a aprovecharse de las ayudas, de que vienen a crear el mal, de que son delincuentes. No lo somos. Cuando ves al sujeto, al individuo caminando ante ti, diciendo, yo soy el ejemplo de lo que estoy trabajando en tu aula, yo quiero que estos niños lleguen a ser lo que tú estás viendo aquí. Y para trabajar eso tenemos que coger ejemplos claros. Y yo aquí me vais a permitir que hable del ejemplo de John Edward Salk, que fue el que creó la vacuna contra la poliomielitis y la dio como patrimonio a todos los seres humanos. No la patentó frente a lo que nos están vendiendo, que es el discurso del odio, de la competición, que nos ha llevado también a los absurdos casos como el del Sovaldi, que teníamos enfermos muriéndose y una farmacéutica apoderándose de una patente diciendo que si no se abona jugando con la salud. Ese discurso del odio contra los niños, contra cualquier sujeto que sea distinto a mí,
conduce a esas realidades. Y estos programas luchan contra ello. Y vale la pena implementarlos y desarrollarlos, porque son la mejor manera, porque son el ejemplo vivo que desmonta el discurso del odio. Muchas gracias. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia está adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, ¿no? A la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque la legislación española de extranjería, la ley que regula los derechos y las libertades de las personas extranjeras en España, incluye, además de esos derechos y libertades, la integración de las personas inmigrantes y también la prevención de la intolerancia, la prevención del racismo y la xenofobia, ¿no? Planteando que desde la sociedad de acogida bueno, pues hay que hacer un trabajo para ser capaces de relacionarse con las personas que llegan a nuestro país o que han llegado en los últimos años, ¿no? Y entonces el artículo 71 de esa ley incluye el establecimiento de un observatorio del racismo y la xenofobia. Como estamos en inmigración, básicamente nosotros trabajamos el tema de racismo y xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, porque evidentemente las personas no son o no somos solo pues, procedentes de otro país, podemos tener un idioma determinado, una religión determinada, una orientación sexual determinada, o sea que al final tenemos muchas facetas y cuando hablamos de intolerancia, bueno, pues hay que tenerlas un poco todas en cuenta, ¿no? Y nuestro planteamiento es trabajar por la protección y por la defensa de la dignidad de las personas, ¿no? Y por el respeto a esa dignidad de las personas, que además es fundamental para poder sostener sociedades democráticas, ¿no? La intolerancia genera odio, genera violencia y genera bueno, pues, debilidad en las sociedades. Y organismos como la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, se preocupa de los delitos de odio y del discurso, bueno, sobre todo de los delitos de odio, porque es un problema para la seguridad de los países, ¿no? Las sociedades democráticas cohesionadas son capaces de avanzar y aquellas en las que haya rechazos, intolerancia y agresiones hacia determinadas partes de la población, pues son sociedades que, bueno, pues que tienen problemas y que pueden llegar a situaciones de violencia. Entonces, bueno, pues esto es algo importante para todos, tanto a nivel individual, ¿no?, como a nivel social. Las funciones del observatorio, que también se plantearon en el Plan Estratégico de Integración y Ciudadanía de la Secretaría de Estado de Migraciones hace unos años y que ahora se está renovando, pues son fundamentalmente tres. Una, que es el análisis de la situación. Nosotros hacemos encuestas y estudios para ver cuál es la actitud de los españoles hacia la inmigración, para ver cuáles los sentimientos de las personas que han llegado a nuestro país, cómo se sienten en España, para, por ejemplo, la situación de la integración de jóvenes procedentes de otros países en el mercado laboral. O sea que hacemos una serie de estudios que nos permiten bueno, pues orientar y proponer estrategias. La segunda función importante es la promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación, que aquí trabajamos generalmente a través de proyectos específicos, y la tercera, la colaboración con organizaciones públicas y privadas nacionales e internacionales, ¿no? Que, dado que, bueno, pues como decía antes, las personas tenemos muchas facetas y al final esto es una cuestión transversal que afecta a muchas instituciones, a muchas organizaciones de la sociedad civil, a administraciones nacionales, a comunidades autónomas, locales. Es decir, es imprescindible trabajar en estrecha colaboración entre todos, ¿no?, para poder avanzar. Voy a mencionar, bueno, nosotros no voy a entrar en profundidad en las cosas que hacemos, pero por ejemplo nosotros hemos trabajado y trabajamos en colaboración con el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación en un proyecto para la prevención del racismo y la xenofobia en las aulas. Hicimos un manual en el año 2015 y hemos ido haciendo seminarios en comunidades autónomas dirigidos tanto a los responsables de educación como a profesores, ¿no?, para que verdaderamente se den cuenta que
existe la intolerancia en las aulas, que existe el racismo y la xenofobia y que hay que tener los ojos abiertos para detectarlo y para actuar contra ello, ¿no? Trabajamos también con los profesionales sanitarios para que sean capaces de identificar una motivación de odio en personas agredidas que hayan llegado a solicitar atención sanitaria. Y esto estamos haciendo seminarios desde hace, yo creo que es el tercero o el cuarto año en distintos centros de salud y servicios de urgencias de distintas provincias de España. Hemos trabajado mucho en colaboración con el Ministerio del Interior. También empezamos con un proyecto que se llamaba FIRIR, que era para formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para que fueran capaces de identificar los delitos de odio y luego para que se registraran. Y eso, desencadenó una serie de cosas, ¿no? Que se incluyeran los delitos de odio en la estadística de criminalidad del Ministerio del Interior, que se hiciera protocolo para las fuerzas y cuerpos de seguridad, o sea que ha habido ahí que se hiciera un informe anual de delitos de odio, ha habido ahí una colaboración a lo largo de los años que realmente ha dado muchos frutos, ¿no? Decía antes que trabajamos también en proyectos. Uno de ellos es el proyecto Proximity, en el que hemos trabajado en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, con la Oficina de Gestión de la Diversidad, también para elaborar herramientas para las policías locales para que puedan actuar como policías de proximidad, ¿no? Y ahora estamos en otro proyecto que lo vas a mencionar tú, el Clara, no vas a hablar de Clara. Pues el Proximity se acabó este año pasado y entonces, pues como ha sido algo de interés, ahora la Unión Europea financia otro que se llama Clara y que también sigue en la misma línea. Todo el trabajo que nosotros hacemos se enmarca en la estrategia integral del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia, que fue aprobado por el Gobierno en el año 2011 y que ahora hemos empezado a revisar y que algunos de los presentes han participado en la primera reunión que tuvimos de debate con la sociedad civil. La estrategia esta ha sido de utilidad porque nos ha proporcionado un marco de actuación con objetivos y actividades en distintos ámbitos, en empleo, educación, sanidad, internet, deportes, y a nosotros nos ha permitido colgar las actividades que íbamos haciendo, tener el marco de decir, esto lo hacemos porque lo dice la estrategia, que en la administración realmente resulta muy útil, y también ha servido para otras administraciones y para la sociedad civil. Ha tenido otra utilidad que ha sido que los distintos gobiernos la han ido aceptando y nos ha permitido trabajar a lo largo de los años. Ha tenido utilidad también, porque, por ejemplo, en el tema de delitos de odio y discurso de odio y persecución penal ha sido útil. Y también porque ahora nos está permitiendo también reorientar un poco la financiación de proyectos de los fondos FAMI que se gestionan desde nuestra Secretaría de Estado al tema de prevención de la intolerancia, ¿no? O sea, eso nos lo está permitiendo hacer. En relación a discurso de odio y delitos de odio, voy a mencionar un par de cosas para no alargarme yo tampoco. En la estrategia, obviamente, en la actualización vamos a incluir el tema de discurso de odio, que es algo que ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? En otra cosa en la que estamos trabajando, cuando hablábamos de coordinación, es la coordinación interinstitucional. Entonces, en el año 2015 se firmó un acuerdo interinstitucional en el que participan 7 ministerios, más la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. O sea, los ministerios son Interior, Justicia, Educación, nosotros, Deportes, Igualdad, no sé si me dejo alguien, pero bueno... Y luego también participan plataformas de la sociedad civil. Y ahí tenemos varios grupos de trabajo. Nosotros somos la Secretaría Técnica y hemos trabajado en el tema de discurso de odio, en el análisis de las sentencias que se producen en España, ¿no? Sentencias de delitos de odio. Y hemos estado intentando trazar lo que ocurre desde que un delito de odio, un posible delito de odio se notifica a la policía y cómo el camino que sigue a través de la vía judicial, ¿no? Los resultados que hemos tenido no son muy magníficos porque los sistemas de información no se hablan entre ellos, porque la información se pierde y tal, pero nos permite
identificar problemas, proponer recomendaciones para mejorar esa persecución penal y para disponer de datos y para que no se pierdan los casos. Ahí también estamos trabajando en discurso de odio, en un protocolo de actuación entre las instituciones que tienen que ver con la persecución de los delitos de los discursos de odio, las plataformas de Internet y organizaciones de la sociedad civil que están haciendo monitorización de discurso de odio en Internet. Entonces, el año pasado y hemos estado negociando ese protocolo que, bueno, pues tiene varias cosas. Por ejemplo, se plantea que desde la Administración haya un punto focal para las plataformas de Internet, que sería la Fiscalía de Ciberdelitos, de manera que la relación sea más fluida. Se plantea lo que son trusted flaggers o notificantes fiables que notifican a las plataformas de Internet que tengan formación en la legislación española y que podamos bueno, pues trabajar con ellos de manera que su trabajo sea más efectivo. Una serie de cuestiones, ¿no? se plantean ahí y se plantea también como una herramienta que nos permita trabajar con las plataformas de Internet que muchas veces alegan la libertad de expresión y entonces es difícil manejarse con todos estos temas de discurso de odio, bueno, pues de forma que podamos ir resolviendo problemas. Ese documento lo tenemos terminado, lo tenemos acordado y no lo hemos podido firmar por la situación política en la que nos encontramos de cambios de gobierno. Pero esperamos que este año próximo podamos hacerlo y que nos sirva para trabajar en colaboración. Tenemos un proyecto europeo que se llama Alreco, en el que también trabajamos con el Ministerio del Interior y con otros socios nacionales, también para elaborar un algoritmo de búsqueda de discurso de odio en Internet, con la Universidad de Barcelona también, que luego pueda ser público, utilizado por quien le interese, o sea, sociedad civil, instituciones, quien quiera, y de manera que tengamos una herramienta que también nos permita un poco medir qué es lo que estamos encontrando, ¿no? Y utilizar criterios similares. Y también en ese proyecto se plantea también la elaboración de estrategias conjuntas de lucha contra el discurso de odio, que eso es una cosa que nos tocará hacer el año que viene. Nosotros hemos participado también en la campaña de Google Somos Más, que igual algunos han visto en prensa, y que bueno, uno de los éxitos que ha tenido esa campaña de Google ha sido Google, cuando empezó a hacer esto, pues se dirigió a la administración para ver que querían hacer algo contra el discurso de odio, pero no sabían muy bien y tal. Y entonces, bueno, pues una cosa que fue bien fue que les planteamos trabajar en un grupo con las instituciones que están trabajando en discurso de odio y trabajar con Google en qué es lo que se podía hacer ahí, ¿no? Al final se llegó a la conclusión que era bueno, pues que se iban a hacer seminarios en colegios para trabajar con niños para que comprendieran lo que era el discurso de odio y para que ellos pudieran ser agentes de contranarrativa, ¿no? Y una de las cosas que se hacía al final era un concurso en el cual bueno, pues ellos hacían vídeos de 4 minutos para enseñar a otros cómo luchar contra la intolerancia. Y bueno, pues el premio que les daba Google al final era llevarlos a Londres a conocer a no sé cuántos influencers y bueno, pues eso es lo más mejor que te puede pasar en el mundo. Pues nada, pues ha habido muchos participantes, ¿no? Ha habido 30.000 participantes el año pasado, 30.000 el año anterior. Y este año no sé todavía cuántos habrá habido, pero bueno, parecido. Entonces, bueno, al final todas las cosas que hacemos son en colaboración con otros, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Nuestro observatorio es pequeño, tenemos poco personal, ahora mismo estamos súper escasos, y casi todo lo hacemos a través de proyectos, a través de contratos menores con expertos y en colaboración, pues eso, con la sociedad civil, con instituciones, bueno, pues que es la única manera de poder ir avanzando, yo creo. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecer igualmente la invitación a participar y a contar pues cómo ha trabajado la Policía Municipal de Madrid, en este caso a través de la Unidad de Gestión de la Diversidad, en un proyecto que dirigió el Ayuntamiento de Madrid denominado Local Voices, que coordinaba el Foro Europeo para la Seguridad Urbana
y en el cual participábamos con otras ciudades de otros países, vamos, en un proyecto internacional. El proyecto se trataba de contranarrativas al discurso de odio y cuando nos lo plantearon la participación, pensamos en compartirlo con las entidades con las que trabajaba la unidad en sus inicios, que fue en el año 2017 cuando se empezó a participar en este proyecto, y contamos con las diferentes entidades que representaban a las personas con discapacidad, al colectivo LGTBI, las diferentes religiones de nuestra ciudad o ninguna, que se me ha ido, racismo y xenofobia, y Orientación sexual. LGTBI, no, ya lo he dicho, y exclusión social, personas sin hogar. Bien, pues comenzamos a trabajar en ese proyecto, nos reunimos con entidades que lo representaban y creamos un grupo de trabajo. Pensamos hacia qué dirigir esas contranarrativas, hacia qué discursos extremistas o hacia qué grupos extremistas violentos dirigir esa acción contra ellos. Y llegamos a la conclusión de que no se trataba de un grupo o un colectivo en especial, sino que dependiendo de las fechas del año, dependiendo de las celebraciones, de las conmemoraciones, esos discursos de odio se dirigían hacia unos colectivos o hacia otros. Con lo cual llegamos a la conclusión de que se tenía que hacer un proyecto amplio y dirigido a proteger hacia todas las personas, hacia nuestra ciudadanía, hacia todas las personas que conviven en la ciudad de Madrid. La primera parte de la campaña fueron unos carteles diseñados que tienen en la entrada con personas de la diversidad de nuestra ciudad y con una etiqueta grande en rojo que ponía, por ejemplo, musulmana y que tengo derechos, personas sin hogar y que tengo derechos, así representados todos los colectivos. Cuando estábamos cuando la empresa de comunicación que lo llevaba nos ofreció escoger imágenes de un banco modelos de un banco de imágenes, dijimos, ¿por qué? O sea, ¿por qué no que sean las propias personas de nuestra ciudad quienes sean los protagonistas de esta campaña, que es dirigida a toda la ciudadanía de Madrid? Y así fue, a través de esas asociaciones y de esas ONGs y entidades que colaboraban en el proyecto, salieron las personas voluntarias que formaron parte de esa campaña. O sea, una campaña de personas de la ciudad de Madrid. ¿Hacia quién queríamos dirigir esa campaña? ¿A quién queríamos llegar y a quién queríamos sensibilizar? Pues queríamos llegar a los jóvenes, las personas jóvenes que ahora a través de las redes sociales, a través de las tecnologías de la comunicación, los bulos se dispersan a una velocidad increíble y queríamos llegar a esos jóvenes, llegar a concienciarlos y también a esas familias de entre 40 a 45 años que están criando ahora a niñas y niños que serán los jóvenes y la sociedad del futuro. ¿Cómo hacerlo? Pues evidentemente era a través de redes sociales, porque era el modo más rápido de poder llegar a todas estas personas. Así que la segunda parte de la campaña es este cartel que pueden ver ahí. Esta es una compañera de nuestra unidad que también participamos, policías de la Unidad de Gestión de la Diversidad en la campaña, y se hicieron otra serie de carteles, pero esta vez con las letras directamente pintadas en la cara, con un hashtag de tacha al odio, y en este caso no podía ser tacha al odio, tenía que ser buscamos haters del odio, que fue lo que representaba la Unidad de Gestión de la Diversidad y a la Policía Municipal de Madrid en esta lucha contra la intolerancia y la discriminación, y se hizo a través de, igualmente, contando con todas las entidades participantes en este grupo de trabajo, que es lo que da más fuerza todavía a esta campaña, el que haya sido realizada a través de un servicio de policía, en este caso la Policía Municipal de Madrid y las entidades de la sociedad civil en conjunto. Y se realizaron pues esas campañas que se comenzó a distribuir el 21 de enero, que a lo mejor les suena a todos ustedes, que estuvieron en la presentación pública de esta campaña, sí que fue realizada en el Ayuntamiento de Madrid y acudieron más de 150 entidades que participan que luchan por la defensa de los derechos fundamentales, de la dignidad de las personas en nuestra ciudad. Y a través de todas esas entidades se movió esta campaña por las redes sociales y a través también de las cuentas oficiales del Ayuntamiento de Madrid y de la Policía Municipal de Madrid.
Cuando presentamos el final de la campaña en el Foro Europeo para la Seguridad Urbana, fue elegida de entre todas las ciudades participantes para presentar al consejo, a su consejo de dirección del foro para, como una muestra de una campaña a prevención que se había hecho con una alta repercusión en la ciudad de Madrid. Lo que más les impactaba a todos los socios participantes de las diferentes ciudades era que un servicio de policía, en este caso de Policía Municipal de Madrid, hubiera trabajado con la sociedad civil, hubieran desarrollado la campaña y estuvieran trabajando en prevención de estos de hechos intolerantes, de hechos discriminatorios, de delitos de odio y de procesos de radicalización, porque en algunas de las ciudades que participaban ya estaban incluso trabajando con chicas y chicos retornados de procesos de radicalización y que veían como un privilegio y como un deseo en sus ciudades el poder tener esa cercanía y ese contacto con los servicios de policía que tenían a su disposición. Así que creo que nada más. Solamente mencionarles, tuvimos una buena directora de campaña publicitaria en este proyecto que coordinó muy bien la salida a redes para que tuviera un buen impacto, que fue Hanna. Y solamente mencionarles eso, y que ahora estamos trabajando también en el proyecto europeo que ha mencionado Caroline, que es el proyecto Clara, que son comunidades de aprendizaje, comunidades locales de aprendizaje en las que se van a desarrollar también a través de diferentes policías, como son la Policía de Getafe, Fuenlabrada, Leganés, Málaga, Elche, Pamplona, y coordinado por la Policía Municipal de Madrid, a través de la Unidad de Relaciones Internacionales de un departamento de nuestra policía, que están desarrollando este proyecto. En estas comunidades locales de aprendizaje vamos a participar policías y van a participar entidades de la sociedad civil, organizaciones que van a ayudarnos a formarnos contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en conjunto, o sea, en una formación en común, sin rangos, sin clases magistrales, sino contando con expertos, con aliados que nos ayuden a formarnos para poder prevenir estos hechos, continuar en la prevención y la especialización de estos hechos en la Policía Municipal de Madrid. Y nada más, solamente agradecer, un último agradecimiento para mis jefes que están en la sala y que sin que ellos apoyen estas iniciativas y sin que participen y nos permitan participar y apoyen cómo se desarrollan y cómo se realizan, pues no podrían realizarse. Así que gracias también. Y opino que existen dos instrumentos importantes y potentes para combatir los discursos de odio, que son motivados desde mi punto de vista por no reconocer la diversidad y las ventajas que implica el reconocer esta diversidad. Uno de los instrumentos, desde mi punto de vista, importantísimo, es el sistema educativo, que ya sé que no es competencia nuestra, sino del Estado y sobre todo de las comunidades autónomas. Pero este sistema educativo tiene que garantizar una serie de cosas que a mí me parecen de primera importancia. En primer lugar, tiene que garantizar, de verdad, la escolarización del alumnado migrante y de minorías en las mismas condiciones que el alumnado en general, sin discriminaciones de ningún tipo y, desde luego, tanto en la red pública como en la red concertada. En segundo lugar, el sistema educativo, la administración educativa, las autoridades educativas tienen que garantizar que los centros de enseñanza tengan una real organización que sea capaz de dar respuesta precisamente a todos estos problemas de odio, facilitando, y eso para mí me parece de vital importancia, recursos adecuados para que el centro de enseñanza se convierta, y hay que decir qué es lo que queremos del centro de enseñanza, no vale hablar en general, espacios de convivencia, de prácticas democráticas de participación social y en centros donde el ejercicio y el debate sean una cosa muy normal y muy habitual. Luego, por lo tanto, tenemos que decir qué queremos del centro de enseñanza, y el centro de enseñanza tiene que convertirse como lluvia fina en algo que sea capaz también de participar en esto de una forma importante.
La red de escuelas de ciudadanía es una de las ideas básicas que tiene, pero no es el momento oportuno de estar hablando mucho de este tipo de cosas, o no es el momento, mejor dicho. En tercer lugar, y esto no me cansaré nunca de decirlo, y creo que es un leitmotiv de Fundación Cibes, de Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, y que indefectiblemente, si es verdad que tenemos un gobierno dentro de poco, formará parte del sistema educativo. El sistema educativo debe garantizar que el alumnado tenga una formación en valor ético-cívico y de derechos humanos, mediante la enseñanza y aprendizaje de asignaturas específicas, así como de forma transversal. Hemos conocido perfectísimamente épocas en que estas asignaturas estaban dentro del sistema educativo, después desaparecieron del sistema educativo y las convirtieron como alternativa a la religión, y ahora parece que las volvemos a tener. Tenemos que seguir reivindicando siempre que exista esta educación formal en la enseñanza y aprendizaje de estas asignaturas. Este para mí me parece que es un instrumento importante que nos hemos dotado para combatir los discursos de odio, pero también creo que existe otro instrumento importante, y es nosotros, las ONGs. Las ONGs son importantes en este mundo porque han sido y son una fuerza para el cambio y las pioneras en la prestación de servicios a los colectivos más excluidos. Eso a mí me parece que es un elemento de primera importancia y que tenemos que reivindicarlo y decirlo siempre. También creo que las ONG son necesarias, y esto es fruto de mucho tiempo dedicado a este mundo, son necesarias colaboradoras de las administraciones estatal, autonómica y local en el desarrollo territorial en el territorio de intervenciones, programas y servicios que impliquen una mayor cohesión social y, por lo tanto, una mejora del funcionamiento de la sociedad. Y, desde luego, creo que las ONGs juegan también un papel muy importante en todo lo relacionado con la educación para la ciudadanía activa, puesto que la educación en este campo no debe ser motivo única y exclusivamente de la enseñanza formal, sino que tiene que ser también de la enseñanza no formal, y tienen que jugar en su trabajo un papel importante en el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, para que éstas se adapten a los nuevos comportamientos sociales y, por lo tanto, sean capaces de lanzar mensajes, como en este caso combatir los discursos de odio. Es a través de este segundo instrumento en el que la Fundación Cibes quiere presentar, de la misma forma que habéis presentado vosotros clarísimamente, una experiencia concreta que ha realizado sobre los discursos de odio y cómo combatirlos, actuación que se inicia en los centros educativos y que también actúa en el entorno del centro, y es el programa Fraternity, que después Carlos explicará convenientemente sin necesidad de que nos repitamos muchas veces. Básicamente, Fraternity pretende que los jóvenes y las jóvenes reflexionen sobre la necesidad de aceptar la diversidad y combatir la discriminación, y lo hacen a través de los comentarios que suscitan el debate y discusión de unas determinadas fotografías, que después veremos clarísimamente, que este debate hace que se acentúe su espíritu crítico mediante la confrontación de ideas, opiniones y emociones, que es muy importante este tema también. En el ejercicio de esta reflexión, el alumnado genera personalmente un mensaje que se escribe, después espero que se entienda esto mucho mejor, en una postal, y que cada 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación y de la Discriminación Racial, se envía desde los centros escolares a determinados interlocutores de los alrededores absolutamente desconocidos. Esto es básicamente el programa Fraternity, que después tendrá toda su ampliación, pero en mi intervención pequeña, y para no aburrir, quisiera decir dos cosas que a mí me parecen de vital importancia o que son importantes, y con esto quiero terminar. La primera idea nos afecta a nosotros. Es una idea de agradecimiento y reconocimiento públicos. Fraternity se puso en funcionamiento
en el curso académico 2017-2018 y ha terminado su primera fase este año. La puesta en funcionamiento del programa Fraternité no hubiera sido posible sin el empuje de las distintas ligas federadas, de sus juntas directivas y de los patronos y patronas de la Fundación Cibes. Sus contactos, las relaciones de amistad con los centros escolares, el entusiasmo en defender unas determinadas ideas, hizo posible que Fraternité se pusiera en marcha. Y a mí me parece importantísimo reconocer este tema. Desde Murcia a Canarias, pasando por Cádiz, Jaén, Valencia o Valladolid y tantos otros sitios más, Fraternité ha pretendido impulsar los valores de laicidad, solidaridad y ciudadanía, que son un buen antídoto, pienso yo, contra los discursos del odio y cómo combatirlos. Vuelvo a repetir que Fraternité no hubiera sido jamás posible ponerlo en funcionamiento sin el empuje en cada uno de los sitios de todas las personas que forman parte de la Liga y de la Fundación. Esto es una cosa que quisiera decir. Y otra, que no sería muy razonable que no la dijera es de futuro. El segundo comentario tiene que ver con las actuaciones futuras, como no podía ser de otra manera, de Cibes. Cibes continuará desarrollando el programa Fraternité en los centros actuales o en otros nuevos, y también otros programas diferentes. Pero siempre lo haremos defendiendo los derechos sociales de la ciudadanía y en particular los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto a la diferencia y a la diversidad, actuaciones que a buen seguro seguirán incidiendo en combatir los discursos de odio. Esto es la introducción que yo quería hacer y no quería hacer más para no hablar de una, pero sí que quiero presentar el programa particular de Fraternité. Y nada más, Carlos, tienes la palabra. Voy a hacer una serie de preguntas y solo quiero que en vuestra cabeza las respondáis, sin ponerle ningún juicio, simplemente dejar lo que pensáis, ¿no? Voy a hablar en primera persona. Me encuentro con esta persona y pienso, ¿quién será? ¿Dónde estará? ¿Qué hace? ¿Cómo se siente? ¿Qué lee? ¿Dónde va? Llego a esta sala, ¿vale? Y me encuentro, de repente, con estas personas y pienso yo, ¿esto dónde es? ¿Cuándo? ¿Quiénes son? ¿Es normal? ¿No lo es? ¿Quiénes son, no? Voy por la calle, podía ser en junio, pero podía ser en otro momento. Pero voy por la calle y en una esquina me encuentro esto. Y digo, uy, ¿quién es? ¿Por qué esos colores? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿No? ¿Qué sentirá esa persona? ¿Le gustará cómo le están peinando? Todas esas imágenes nos generan unas sensaciones. Y es ahí por donde tenemos que ir, ¿no? Un discurso de odio se basa, entre otras cosas, en una actitud, en un estereotipo, en un prejuicio. Un prejuicio tiene 3 componentes. Como toda actitud, tiene un componente cognitivo, que es lo que... como una serie de ideas, ¿no? Tiene un componente comportamental, cómo me dirijo yo, ¿no? Cómo me comporto. Si yo veo a ese chico por la calle, al que le estaban cortando el pelo, ¿cómo me comportaría con él? ¿Cómo me dirigiría, no? Pero también tiene un componente afectivo, emocional, ¿no? ¿Qué es lo que me genera? ¿Qué sensaciones me produce, no? Y es ahí quizás lo más importante de todo, porque es lo que desemboca el odio, realmente. Y es lo más difícil de trabajar porque es lo que arrastramos nosotras, ¿no? Todo ese proceso de socialización primaria y secundaria a lo largo de nuestra vida, que nos va bombardeando, nos van dejando una mochila con un montón de cosas y que arrastramos.
qué es lo que busca este proyecto, o qué es lo que ha buscado este proyecto durante 3 años, que ahora lo reiniciamos, es precisamente ver qué tenemos en esa mochila y cuestionarnos. Sobre todo cuestionarnos. Esta mañana preguntaba Esther, que no está, sobre cómo cuando nos llega un delito de odio, o más que delito de odio, discurso de odio, mejor dicho, o algo que potencialmente puede generar un discurso de odio, una fake news, ¿cómo podemos hacer para enfrentarnos a ella? Y claro, muchas veces venimos abanderados diciendo, vamos a dar datos, porque con los datos tenemos todo. Y la realidad es que no es así. Porque uno escucha si quiere escuchar, pero si no, no escucha. Tú puedes darle todos los datos, pero si la persona no te quiere escuchar, aunque tú le digas, estas son las estadísticas que dice el CIS, tipo, hay no sé cuántas denuncias falsas. Tú puedes ir a la realidad y puedes decir, esto que me estás diciendo es mentira. Pero hay mucha gente que en su discurso, en la calle, en la casa, va a decir que no. Hace poco, en una fiesta de cumpleaños de mi sobrino, me encontré con el primo de mi cuñado y salió este tema de conversación. Y él empezó a decir que eso era mentira, que tenía muchos amigos divorciados, que bla, 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 bla. Y aunque tú le digas estadísticas ciertas, no te va a hacer caso. No lo va a hacer. Porque está la parte emocional ahí que estás atacando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, entre otras cosas, es generar esa duda. Y esa duda la generamos creando espacios de reflexión. Fraternity Card, este proyecto, buscaba esa reflexión, ¿no? La buscaba en los centros educativos. Primero, fundamentalmente dirigido a alumnas de secundaria, pero también se trabajó con niños y niñas de primaria y también con el profesorado y madres y padres y otros grupos. Ojo, ¿eh? Y lo que buscábamos era eso, a partir de imágenes como estas, se reflexionaba, se pensaba. Y los niños, niñas, en talleres de fotografía, porque el arte es un instrumento maravilloso. La música, hay muchas cosas, ¿no? La fotografía es genial. Entonces, a través de eso, se reflexionaba. No se cortaba, porque muchas veces queremos penalizar, y tampoco se puede penalizar. Está ahí por algo. La persona tiene que reflexionar para desmantelarlo, ¿no? Para generar una contranarrativa. Pero para generar una contranarrativa tenemos que actuar sobre esa parte emocional, ¿no? Entonces, sobre esta reflexión, después de eso, se decía, vale, una vez que hemos hecho esta parte, y siguiendo la idea de un mensaje como en una botella, es una idea un poco romántica, pero es muy bonita, ¿no? Lo que se hacía es que las personas participantes escribieran una postal explicando qué es lo que le generaba esa imagen. Lo que os he dicho a vosotras antes, eso mismo se reflejaba en una postal. Y el día 21 de marzo, como dijo antes Julio, simbólicamente podía haber sido otra fecha, pero se buscó esa fecha por lo que simboliza. Que hablamos en este caso de la discriminación racial, pero ojo, el discurso de odio, como decía antes Caroline, es mucho más. O sea, lo que pasa que, bueno, en este caso, por ejemplo, se decidió que fuese el 21 de marzo, pero podía haber sido hace unos días contra la lucha contra la violencia de género, ¿no? Podría haber sido otro momento. Se utilizó ese punto, ¿no? Y se enviaron a personas desconocidas. En realidad la intención, como digo, como una botella o como un mensaje en una botella, no era que te respondieran, sino el proceso que hacías previo a escribir eso y a lanzarlo. Entonces, eso lo hemos estado haciendo durante 2 años. El proyecto ha durado 3. Durante el primer año estuvimos precisamente reflexionando sobre qué temas íbamos a hablar, sobre qué temáticas iban a tratar los niños, y luego se seleccionaron las imágenes, se prepararon los materiales, y después ya sí que se desarrolló el proyecto. ¿Este proyecto cuándo nace? Bueno, hemos dicho que tiene 3 años, pero en realidad tiene muchos más. Nació en el año 2002 en Francia. Los franceses tienen en esto bastantes años y bastante tiempo y experiencia. Y esto nació precisamente como una respuesta ante una situación bastante problemática que estaba en su momento y que sigue estando, que fue cuando Le Pen casi ganó las elecciones. Entonces ahí la Liga Francesa, que son nuestros primos franceses, dijeron, uy, hay que hacer algo. Algo está aquí fallando, ¿cómo puede ser? Entonces, a través de la educación, idearon esta idea, que han ido desarrollando en muchos colegios de Francia durante cerca de 20 años. Hace unos años, la Liga Francesa decidió presentar este proyecto, pero darle un carácter europeo.
e intentarlo en otros espacios. Así que a través de un proyecto de Erasmus+, financiado por la Comisión Europea, se pusieron en contacto con nosotros, con la Fundación Cibes, pero también con una organización croata de la sociedad civil y una organización polaca. Y así durante 3 años hemos estado trabajando y reflexionando con niñas, profesores y también personas adultas sobre estas cosas, ¿no? Así os cuento un poquito más en el ámbito español. Datos así. En España, en esta última edición han participado 62 centros de diferentes regiones de España, desde Canarias, Murcia, Andalucía, lo que es la región, han estado en Jaén, han estado en Almería, han estado en Cádiz, aquí también desde Madrid. Bueno, más o menos entre todos los centros en estos 2 años han participado alrededor de 6.500 niños, niñas, y se han enviado, bueno, niños, niñas, profesores en general, y se han enviado alrededor de unas 5.000 postales, más o menos. Esas serían como las estadísticas. Y bueno, o sea, la idea creo que es muy positiva, o sea, precisamente porque se ha generado ese espacio donde ha posibilitado esa reflexión, ¿no? Y eso en realidad es uno de los puntos que, como dije antes, al iniciar mi presentación, que es fundamental para poder luchar contra los discursos de odio, porque esa reflexión es la que va a hacer que de alguna forma nosotros podamos desmantelarnos, ¿no? Y básicamente eso es lo que os quería contar, porque habéis contado un montón de cosas y yo simplemente quería reflexionar sobre todo eso y cómo nosotros lo utilizamos desde la Fundación en un punto mucho más práctico, ¿no? Ya está, muchas gracias.